Asturianos, asturianas, bienvenidos al Picu. Jugamos hoy por una cifra guapísima, bien redonda, 2.000 euros. Oye, parece mentira, pero hace muy poquito empezamos otra vez desde los 200 euros y ya estamos en 2.000. Pues 2.000 euros se disputan. A mi derecha, Marcos y Juaco. Ellos son los Correcaleyes. ¡A tu trapo! Y a mi izquierda, Vicen y Pablo. Ellos son los Tritones. Tritones y sidrones. Arrancamos. Hola, Tritones, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo lo vais a estar viendo después del programón de ayer? Digo yo. A ver si Pues seguimos. Yo, pero insisto, yo tengo la sensación de que les podrá la presión a los Tritones en algún momento, porque de momento vais momento mejor y mejor y mejor y mejor. Y oye, De momento no, a ver si aguantamos. pero ojito, porque el que vayáis también puede inspirar a unos contrincantes que pinta de duros tienen. Hombre. Y duros son. Meten miedo. Suerte, chicos. Bueno, A ver. por la cabeza, mío por la cabeza. No, pero pinta de duros tenéis y duros sois, así que hoy, chicos, ¿qué programa vais a hacer hoy? Decidmelo vosotros. Vamos a ir a por ellos. Vamos a por ellos. A tu trapo. A todo trapo, a por ello. A tu trapo, vamos. Digo que sí, por cierto, recordamos, por si alguien se perdió el programa de ayer, Marcos y Juaco, Juaco. con K, importante. Ponga. Personalidad. Suerte, chicos. Gracias. Venga. Ya sabéis que comenzamos la subida, una subida que promete ser trepidante, y empezamos con 100 metrinos, oye, para ir haciendo boca, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Quién se va a enfrentar a los 100 metrinos? Juaco. Por ¿Otra orden de vez? Marcos, Vale. Juaco. Te tocó. Y por aquí, Más que animales de El costumbres. especialista. El especialista, Pablo. Vale, pues hoy vamos a subir el Picu Gorfolí. ¿Os suena? ¿Lo conocéis, el Sí, Gorfolí? sí. ¿Sí? Sí, sí. Venga, con Juaco y con Pablo a los 100 metrinos. Pues imágenes en pantalla, que además ahora en veranito, con lo que presta ir de monte, pues ahí tenemos 3 montes preciosos que invitamos a visitar. Decidme, chicos, ¿cuál de estos es el Picu Gorfolí? Pablo. El 2. Es el 2. Muy bien, muy bien. Juaco, ¿te la ha quitado? ¿Eh? ¿Te la ha quitado? No, que el movimiento fue Que fue muy más para quitarle fue muy el, desplazado. fue para quitarle el polvo al pulsador, ¿verdad? Que ese pico conozco casi como la palma de la mano. Di que sí. Pico, bueno, monte. Pues Otro. mira, el 1 era el Picu Los Tornos, el 2 el Gorfolí y el 3 las Cebolledas. Nuestra amiga Cristina R. de Avilés nos envía esta estupenda foto del Picu Gorfolí. Este picu, de unos 600 metrinos de altitud, es el techo del concejo de Llanera. Y ya que hemos llegado al techo, todos sabéis que en este concurso llegar al techo significa que nuestros concursantes han conseguido llevarse les cerres del Picu. Pablo, ¿animal de costumbres para todo? Sí, seguimos con palabras prestoses. Venga, muy bien, entonces botiquín, llegamos a palabras prestoses. Pero antes de llegar a palabras prestoses, hay otras 2 pruebas por delante. En este caso nos enfrentamos a un queyé de temática cultura y tradiciones. Queyé, temática, cultura y tradiciones. Y la pista número 1, por 320 metros, dice: se celebra este año el 11 de noviembre. Juaco. ¿Qué se celebra el 11 de noviembre? Sí. No sé. Sinceridad ante todo, ¿verdad? Vete a saber tú, ¿qué es? Rebote, Pablo. El 11 de noviembre. La Maguestu de... La Maguestu. La Maguestu de nada. Pista número 2. Es una fiesta de interés turístico del Principado de Asturias. El 11 de noviembre. Tiempo. Oye, me encanta esto porque el que sea una fiesta de interés turístico del Principado de Asturias es como que te da licencia para ir, ¿no? Ya, Yo me imagino a unos chavales jóvenes diciéndole: mamá, que tengo que ir de fiesta. Y la madre: no, hoy no sales. Y que sí, hombre, que es fiesta de interés turístico por el Principado de Asturias. Ah, entonces sí. Entonces vete, ¿no? Tal cual. Venga, pista número 3. Se celebra en Moreda. Humanitarios. ¿Cómo? Humanitarios, los humanitarios. Bien, muy bien, Lo los sabía antes, pero humanitarios. Oye, muy bien, Joaco, te estrenas en este esguilando y te estrenas con 220 metros, ¿eh? Casi nada. Bien, di que sí. Vamos allá. Espera un momento, ¿cómo ha sido esa Vamos allá, que celebración? venga arriba. ¿Cómo ha sido? Me ha encantado, di que sí. Venga. Había 3 pistas más que decían: es muy típico en esa fiesta comer panchón. Sí. Pista número 5, es una fiesta que huele a humanidad. Y pista número 6, nació como una causa social, de ahí su nombre, la fiesta de los humanitarios de Moreda. Muy bien. Venga, y vamos ahora con Esa Suéname. Buscamos título exacto de la canción o que cantéis un cachito, Sí. ¿vale? Y la pista número 1 es musical y suena, ¿cómo suena? Así. Pablo. Maneras de vivir.
No es manera de vivir. Rebote, Joaco. Ilegales, pero no sé qué tema es. Pues nada, vamos con la pista número 2, que dice: fue un grupo mítico de la movida y hace unos años volvió a los escenarios. Ellos son Los Enemigos. Bueno, pensad ahí en la memoria que tenemos, canciones de Los Enemigos. Pista número 3, música. Algo sonaba ahí ya, ¿eh? Algo quería sonar. Pablo sonríe, Joaco frunce el ceño, levanta una ceja. Pista número 4. Esta canción tiene temática de peli del oeste, de las que ponen por la tarde en TPA. ¿Cuál será? Pablo. El pistolero. No, rebote. Ha cerrado el tiro. Forastero. Has cerrado el tiro. ¿Y tú has disparado o no? ¿Disparas o no disparas, Joaco? No. Pues nada. No sé. Pista número 5. Música. Yo creo que si me la ponen entera, tampoco la acierto. No. Pero si no suena, a mí esta sí me suena. Es muy joven esto, ¿eh? Pista número 6. El título es el nombre del vaquero más famoso de todos, con permiso de Clint Eastwood. Billy ¿Pablo? el niño. No, rebote. Brian Ferrero. No sé. El otro que no es Clint Eastwood es John Wayne. Billy el niño, tócate lo comas. Tócate las narices. Venga, vamos con palabras prestoses y con este súper botiquín. Botiquín. A ver si lo llevo yo. Bueno, habrá que esforzarse para llevarse el botiquín y los 320 metros de la prueba. En palabras prestoses. Buscamos aquí palabras en asturiano. Hay que pensar en asturiano, ¿sí? Falar en jingua. Y la pista número 1 dice, por 320 metros. Esta palabra prestosa y de mar. Joaco. ¿De mar? No sé. Pues en ese caso, entonces, rebote. Nansa. No. Pista número 2. Aunque también de montes, si vas a por castañes. Oricios. No. Oricio. Rebote. Oricio. No. Pista número 3. También significa enfadarse por una tontería. ¿No? Rebote. Castaña. ¿No? Pista número 4. Lo haces en el mar y ten cuidado que te puedes pinchar. Joaco. Estoy muy difícil, ¿eh? Iba a decir no haberte apuntado al pico, pero encima no fue cosa tuya, así que... Significa enfadarse por una tontería. Rebote. Ni idea. ¿No? Pista número 5 dice: si piensas en el bichu, el verbo es lógico. Vamos, que hay un verbo. Pablo. Oriciar. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, era el verbo, dijisteis oriciu, oricios, el verbo oriciar. Un verbo muy común. Muy común que se usa todos los días, ¿verdad? Voy a oriciar para acá. No, bueno. Cuando íbamos a Castañas, claro. Claro, cuando vas a Castañas o cuando vas también a por oricios al mar, pues oriciar. Pista número 6 decía, es como decimos en Asturias, ir a recoger oricios. Ahí te va la cosa. ¿Y cómo quedan los marcadores después de este esguilando? Igualadísima está la cosa. Joaco, 220 metros y estás por delante de los 200 metros que tiene Pablo. Pablo, tienes el botiquín. Vale. Muy bien, pues eso, 20 metrinos de diferencia con un botiquín a favor de Pablo. Está la cosa interesante, ¿Ese ¿eh? botiquín cómo lleva? Hombre, ¿verdad? ¿Dónde está?
El botiquín, ahí está con Pablo. Sácalo. Toma, saco botiquín. Aquí está y va con Pablo. Pues eso, a la siguiente prueba, al mirador. Ya tenemos de nuevo la mesa al completo y está la cosa de siempre. Aquí está la cosa apretada. Pues sí, está apretadita la cosa. Oye, chicos, Marcos, Joaco, ¿sois amigos? Ayer nos quedó claro que erais amigos, pues bueno, un poco del mundo este de las motos, que tanto os gusta, que además conocíais a Torre. Sí. ¿Hace mucho que sois amigos? 30 años. ¿Cuánto? Entendido 70, no puede ser. 30 ¿30? Sí, aproximadamente sí. Desde los 2 años entonces, ¿no? No me. Tengo algo más. Bueno. Pero sí, pues 30 años más o menos, sí. Sí, 31 años por ahí, sí. ¿Y siempre es una afición que habéis compartido, el tema de las motos? Desde hace 30 años ya os gustaba. Sí, entonces, sí. Ole, ¿cuántas motos tenéis? Yo 3. 3 motos. ¿Y tú, Joaco? Yo 7, 8, no sé. 3 desmontadas y las otras funcionando. Hay 5 que están en orden de marcha. ¿Y 3 desmontadas? ¿Y para qué vale una moto desmontada? Bueno, porque hacen su labor. Hay una que ya la tengo desechada, que es ahí para piezas para otra que tengo andando, entonces... Ah, amigo. O sea, que también tienes ahí tus pinitos mecánicos. Que tengo andando la compré por 200 pavos. Para piezas para la que ahora tengo parada. Pero porque esta es más potente y mejor, está mucho mejor la moto en sí, ando con esta. O sea, en fin, tiene toda la pinta de ser vosotros los moteros de antes, míticos estos, ¿no? De compro unas cuantas motos, me saco las piezas que me gustan, me monto la moto que me gusta a mi manera, ¿no? Mecánicamente metemos mano de narices, sí. Sí, aparte por los talleres Tela. ¿Quién se arrima un tallero? Ya, bueno. ¿Quién se arrima un tallero yo? La moto la cuidas. La moto la cuidas, correcto. Y las pasiones hay que cultivarlas también. Sí, es verdad, quedó alguna pieza para vosotros que fue hace unos días en Infiesto el Campeonato de España de Enduro. Ah, sí. Y seguramente que alguna rueda quedó por ahí, por alguna aleta, por seguro. Bueno, pues yo tengo los de monte. Los montesos. Oye, perdón, para las profanas en la materia, ¿qué es eso del enduro? ¿Qué? Un tipo, tampoco soy muy ducho en la materia, pero un tipo de motocross, pero con la moto un poco más modificada. Y ellos igual lo explican mejor que yo, pero bueno, una prueba... Pues es una carrera, ¿no? Sí, entiendo. Una carrera de motos muy espectacular y hubo un montón de gente en Infiesto y la verdad que muy guapa, ¿eh? Campeonato de España y... Oh, qué bueno. Sí. Oye, ¿tenéis algún amigo que ha...? Pues mira, aprovecho, saludo yo a un par de amigos que tengo que ahora están muy moteros ellos. Que, ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues nada, saluda. Adri, David, Faque... Tú como que estuvieras en tu casa. Como en casa, ¿eh? Sí, que sí. Pues un saludo para estos 3. Pues mira, no veo que haya motos en los miradores de hoy, lo que sí que hay son despistas. Marcos, para ti las despistas, ¿no? Sí. Vicen, para ti las despistas, porque vais por encima ahora. Vicen, rankinitis o truchitis. Rankinitis. Porque ¿de qué va truchitis? ¿Truchitis de qué iría? De pesca o algo de esto, ¿no? Puede ser. ¿Y rankinitis? No tengo ni idea. De ranking, supongo. Pues vamos a ver qué tal si afinamos en el ranking. ¿Qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP? ¿Qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales? ¿Rafa Nadal o, no sé cómo se pronuncia esto, Novak Djokovic? Está apretada. Peor Djokovic, yo creo. No, el serbo Novak Djokovic comenzó junio liderando el ranking de la ATP. Marcos, ¿qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP? ¿Rafa Nadal o Fernando Verdasco? Rafa Nadal. No. Pues no, Rafa Nadal llegó al mes de junio ocupando el segundo puesto en este ranking mundial. Bueno, grandísimo Rafa Nadal, acaba de cumplir 33 años y el tío es que es incombustible. Da igual que vas a poner lesiones, lo que sea, el tío se recupera y sigue. Impresionante, Rafa. Muy bueno. ¿Qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP, Vicen? ¿Fernando Verdasco o Juan Martín del Potro? Verdasco. Muy bien, el argentino Juan Martín del Potro estrenó junio en el 9º puesto de la ATP. ¿Qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP? ¿Fernando Verdasco o Richard Gasquet? Gasquet. Muy bien, Fernando Verdasco entró en junio ocupando el puesto número 36 de la ATP. Y por último, ¿qué tenista comenzó el mes de junio con peor ranking en la ATP? ¿Richard Gasquet o Pablo Carreño?
Pero ahora vamos a decir Gasquet. Queda un poco para casa. Muy bien. El francés Richard Gasquet empezó el mes de junio en el puesto número 39 y el asturiano Pablo Carreño en el número 38 de la ATP. El gijonés Pablo Carreño es nuestro representante asturiano en la élite del tenis mundial y estamos seguros de que muy pronto lo veremos muchísimo más alto en el ranking de la ATP. Va subiendo, va subiendo. Pues vamos con truchitis. De truchas, ¿cómo vamos, Marcos? Uy, mal. De río mal. De río mal. Pues mira, entre ríos y truchas, ¿qué río truchero es más corto? ¿Qué río truchero es más corto? ¿El río Esba o el río Lena? Lena. Muy bien. El río Esba tiene unos 52 kilómetros de longitud. ¿Qué río truchero es más corto? ¿El Lena o el Güeña? Lena. No, el río Lena tiene unos 32 kilómetros de longitud. Dicen, ¿qué río truchero es más corto? ¿El río Güeña o el río Pigüeña? Pigüeña. No, el río Pigüeña tiene unos 46 kilómetros de longitud. La temporada truchera comenzó el tercer fin de semana de marzo esperando que haya más suerte que el año pasado y que se pesquen buenas piezas. ¿Tenemos algún pescador entre nuestros concursantes? Bueno, vosotros pescáis piezas de motos. Sí. ¿Y vosotros? Alguna vez fuimos No de lo podemos críos. decir lo que pescamos, ¿eh? Iba a decir yo que como sois tritones del Sella, pues lo mismo algo pescáis. Nah, Bueno, ya te contaremos más adelante. lo que pescamos de tritones. Venga, de acuerdo. ¿Qué río truchero, Marcos, es más corto? ¿El río Güeña o el río Purón? Purón. Muy bien, el río Güeña tiene unos 23 kilómetros de longitud. Y por último, ¿qué río truchero es más corto? ¿El río Purón o el río Caleao? Purón. Muy bien, el río Purón tiene unos 5 kilómetros de longitud y el río Caleao tiene unos 9 kilómetros de longitud. Muy bien, oye, que para no ser tú muy especialista en truchas, no ha ido mala cosa. De hecho, diría que ha ido bastante bien en ambos equipos. Recordamos que empezamos el mirador con 20 metros de diferencia y acabamos el mirador con 20 metros de diferencia. 520 metros, corre Calelle. Y 500 metros, tritones. Tritones y tritones. Ay, hace falta asistencia, para de guerra. Es que con 3 hace mejor, ¿eh? Un K3 en este caso. Bueno, pues con estos marcadores tan igualados, toca ahora siguiente prueba, el desnivel. Estaba yo muy contenta al inicio del programa porque ya hemos llegado a poner el 2 delante. Y oye, quieras que no, yo de verdad os lo digo, cuando empezamos otra vez de nuevo se da el pico y estamos por 200, un poquitín se sufre, es como, ay, jolín, venimos acostumbrados de unas semejantes cifras y de repente 200, pues bueno, ya estamos en 2.000 eurazos. Y 2.000 eurazos bien invertidos Muy bueno. pueden dar para un montón de cosas, como por ejemplo De momento hay de fartura por Asturias. una fartura de 2.000 euros. Unas cuantas. Ah, Hay vale, muchas filas que visitar. Correcto. Unas cuantas facturas. Bien, sí, ¿no? Comulgamos ahí, Joaco. Sí, yo de acuerdo totalmente. Muy bien. Subir, bajar piquinos, Y alimentarse para el camino. cabritinos. Bueno, ahí ya. Y tritones, 2.000 euros. Para hacer algún viaje yo creo que aprovecharemos. Ya no decís lo de Londres, ¿eh? ¿Quiere decir ya eso va que ya ir subiendo. más lejos? Es posible, es Bueno, posible. igual llegamos a Escocia ya o todavía no. A lo mejor vamos a Londres y a Escocia. Vamos, hay que ir mirando. Oye, pues en Escocia creo que os vais a sentir como en casa, ¿no? Claro. Dice todo el mundo que es muy Sí, parecido a Asturias. Sí, tiene muy buena pinta. Bueno, pues podéis ir y luego nos Igual vemos contáis, al a ver. monstruo del Lagonés, que estará por allá. Por favor. Claro, quiero decir, traedla al pico o algo. Traernos la foto, le damos aquí la exclusiva, sería genial. Vale, pero para llegar a los 2.000 euros hay que elegir sobre. Y el sobre verde dice, llegando a Asturias. Y el sobre azul dice, llegando al puerto. Asturias, Asturias. Asturias, sí que sí, porque pocos lo habéis pensado, ¿cómo no? Aquí un 3 y un 2, que son los minutos que tendréis para realizar la prueba. Coged uno y mostradlo a cámara. El 3. Lo sabía. Y buen fario da sacar el Sí, 3. buen rollo, sí. Venga, Pues un número guapo. 3 minutos tenéis para decir directores de cine que hayan rodado un largometraje de ficción en Asturias estrenado a nivel nacional. Directores que hayan rodado un largometraje de ficción en Asturias estrenado a nivel nacional. Es decir, pues claro, me imagino, ¿no? Aquí tenemos escuelas de audiovisuales donde muy probablemente pues muchos trabajos final de ciclo sean largometrajes. Pero bueno, estamos hablando de largometrajes estrenados a nivel nacional. ¿De acuerdo? Vale. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? No son los directores que rodaron en Asturias. Correcto. Que hayan rodado en Asturias y estrenado a nivel nacional. Vale.
Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, tritones? ¿Cuántas? Empezamos fuerte con una. Muy bien. Y 8 los restos, 2. 2. 3. Venga, vamos, 3. Yo paso. Pasas. Sí, Vale, que tire. directamente. Tira que libre. ¿Seguro? Sí. Seguro. Pues nada, tritones, tenéis que decir A ellos. 3. ¿Quién va a ser el portavoz en este caso? Sigo yo, que de portavoz. Siempre Pablo portavoz. Del gobierno. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. José Luis García. José Luis García. José Luis García. Yo creo Gonzalo Suárez, que yo creo que viene por Gonzalo aquí. Suárez. Gonzalo Suárez. Y yo creo que la Amenábar tiene algo ahí en... Ahí en es así, Llanes, sí, la un casa esta. monasterio, de algo así. Yo creo que sí. Amenábar. Y Amenábar. Y Amenábar. A ver, sí. Tenemos un problema, chicos, con Amenábar. Porque yo creo que os estabais confundiendo con la peli del orfanato, que fue la que se rodó en Llanes, pero esa es de Bayona. Ah, vale. Y por ahí va la Por cosa. ahí va la cosa, sí. Bueno, pues es complicado. tenéis el botiquín, así que los puntos van para vosotros. Y mira, alguno más que podríais haber dicho. Podríais haber dicho, por ejemplo, Pilar Miró. Por ejemplo, Woody Allen. Claro, grabó aquí en Vic y Cristina Barcelona. Por ejemplo, Luis Trapiello con Enterrados, de hace bien poquito. Pero bueno, eso, gracias en este caso al botiquín. Ahí vamos justillos, pero bueno, nos salvó. Igualmente, ¿cómo quedan los marcadores en este momento? Corre Calelles, 520 metros, que son 26 segundos. ¡A tu trapo! Bien, no, a todo trapo es como redundante en sí mismo porque lo hacéis a todo trapo. ¡A tu trapo! Di que sí. Y tritones, tenéis 1000 metros, que son 50 segundos, en este caso ya sin botiquín. Tritones y sidrones. Perdón, chicos, que no llega a tiempo esta vez. 25. Pues eso, 50 segundos, 25 segundos y una prueba por delante, el despeñadero. Tritones, ¿preparados? Preparados. Pues a por ello que vamos. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuántos pasajeros se transportaron en el aeropuerto de Asturias en 2018? ¿Menos de 1,5 millones o más de 1,5 millones? Más de 1,5 millones. No. 1.398.924 pasajeros. Por poco. ¿Preparados, chicos? Pues tiempo. ¿A dónde volaron más en 2018 los pasajeros del aeropuerto de Asturias? ¿A Barcelona o a Madrid? A Madrid. Muy bien. Camilo José Cela escribió una novela con un solo punto, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Para qué va la tirafonda? ¿Va a abrir puertes o para aventar piedras? Para abrir puertas. No. Venga. ¿Preparados, chicos? Sí. Venga, ánimo, Vicen. Y tiempo. ¿La Escuela Asturiana de Esgrima Antigua estudia armas romanas o armas medievales? Medievales. Sí, la esgrima antigua está considerada un deporte o un arte marcial. Un deporte. No, un arte marcial. Volvemos, Correcalelles. ¿Viste que se está aquí Marcos sorprendiendo? Ah, yo pensaba que era un deporte. Cosas que aprendemos en el pico. Sí. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Las marañuelas, una vez horneadas, se enfrían en la nevera. ¿Verdadero o falso? Falso. En la cueva del Bushu se encontró una escultura hecha en un cráneo de caballo. Y no hubo tiempo para más. Cachis. Sí. Cachis. Unos segundos. Un puntín. Tenéis 3 aciertos, ¿eh, chicos? Muy bien. ¿Preparados? Preparados. Ánimo, tritones. Y ya. ¿Qué representa la escultura sobre colmillo de oso encontrada en el Bushu? ¿Un ave o un oso? Una vez. ¿Qué asturiano fundó la revista Mongolia? ¿Edu Galán o Eduardo Lagar? Eduardo Lagar. No. ¿Quién hablaba tisileiro? ¿Los tejeros o los cunqueiros? Los cunqueiros. Sí. ¿La badana lle parte del Orru o del Gomeru? Del Gomeru. Sí. ¿Dónde está el mar de Azov? ¿En Europa o en América? En América. No. ¿Quiénes se enfrentaron en el llamado pleito de los delfines? ¿Delfines y ballenas o...? No hubo tiempo para más. ¿Qué le vamos a hacer? Igualmente en este momento tenéis 3 aciertos y tritones tenéis 4 aciertos. O sea, estáis un acierto por arriba y esto quiere decir que hoy los tritones intentarán subir el pico. Tritones. Estamos un poco descoordinados con Ya, yo le digo yo, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace? Claro, iba el grito de guerra, ¿cómo no? Vale. Y para los Correcalelles, que ha ido muchísimo mejor este programa, Vamos ¿eh? avanzando. Sí, tengo un regalo. Venga. Regalo para que os pongáis contentos, Paco.
Dice así el regalo. Para disfrutar de la costa de Asturias desde otra perspectiva, atención porque os viene al pelo, Aquamoto Gijón os invita a una divertida excursión en el mar Cantábrico conduciendo una moto de agua de 130 caballos, acompañados, eso sí, siempre por un guía especializado. Por supuesto, Aquamoto Gijón os proporciona traje, chaleco salvavidas para que disfrutéis de las vistas de la bahía de Gijón con total seguridad. Qué mejor regalo para unos moteros Pues sí. en verano, ¿no? Pues moto, pero de agua, en este caso. Que no decaiga. ¿Mola o no mola, Joaco? Mola, mola. ¡A todo trapo! Vamos a decir. Y a por el pico. ¡Ya por el pico! 2.000 euros en juego y unos tritones aquí dispuestos a todo por llevárselos para casa. Bueno, para casa no, para el viaje ese que Para queréis, viaje, que no os sí. lleva para casa, sino más bien os saca de casa. O saca de casa. Si os queréis enfrentar a los tritones lo tenéis muy fácil, como enviando un mail a elpico@rtpa.es. Y me decía Vicen, el Pico está ahí donde mi casa. Claro, el Pico es una aldea de Piloña, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues mira, hoy el Pico de hoy se lo dedicamos a los que nos ven desde el Pico, Piloña. ¿Preparados, chicos? Preparados. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo, Pablo, a ver. Para no variar. Sí. Pues vuestro tiempo empieza ya. ¿Cómo se llama a los de Sobrescobio? Sobre escobinos. Sobre escobinos. No. Si decimos que una cabra está agallegada, ¿qué significa? Que está vieja. No. ¿En qué concejo está el Castro de Moías? Eso está para Occidente, seguro. En Coaña. Muy bien. ¿Qué actriz dejó Hollywood para ser princesa de Mónaco? Megan... No, de Mónaco, Grace Kelly. Grace Kelly. Muy bien. Megan. En 1885 se declararon Monumento Nacional San Miguel del Illo, Santa María del Naranco y ¿qué otro ejemplo de prerrománico asturiano? O fue el San Julián de los Prados o Son de Oviedo. ¿Ponemos San Julián de los Prados? Venga, Y si no, ese no queda. San Julián de los Prados. No. Santa Cristina de Puede ser una vasija grande o el nombre de la ría que separa Asturias y Cantabria. La de Unquera... ¿Cómo se llama la ría esa? Unquera? Riva de Deva. La Río de de Unquera. Lesba. La que pasa siguiendo para allá. Una vasija grande. Vasija grande. Tiene que haber en un. El tiempo, chicos. Pasamos. ¿A qué plato hecho con tripas de cerdo le llaman menudo en Andalucía? ¿A los callos? Nudos. ¿Callos? Callos. ¿Cerdo? Muy bien. ¿En qué localidad está la cofradía Santa María de Sábada? ¿En qué localidad? Villaviciosa. No. ¿A quién dedicaron Enrique y Ana la canción Mi amigo Félix? Félix Rodríguez de la Fuente. Muy bien. En Asturias puede ser un insecto o un mirador de Candás. Un mosquito. No. Tenéis un minuto. ¿A por cuál voy? Las 6. Puede ser una vasija grande o el nombre de la ría que separa Asturias y Cantabria. Mayor. Vasija grande. Tina Mayor. Sí. Vale. Más. Románico. Vamos a por Santa Cristina de Elena. En 1885 declararon... Sí. Sí. Santa Cristina de Elena. Ok. Vale. El insecto de Candás. ¿El qué? En Asturias puede ser un insecto o un mirador de ¿Está Candás. tontada? La cabra gallegada está. Una cabra gallegada está. Dijiste bien ya antes, ¿no? Ya, pero tiene que ser Atontada. alguna cosa gallegada. Atontada no. Que le faltan los cuernos. ¡No! Como sea tentada, verás. No, si decimos que una cabra está gallegada significa que tira color amarillo, está amarillenta, dorada, así un poco... Esto no es lo nuestro. Cabres no. Bueno, pero no ha ido tan mal esta vez, de verdad que no. No, quedaban ahí, no, de hecho quedaban poquitas. Mira, la cabra que ya está. ¿Cómo se llaman los de Sobrescobio? Se les llama collanes. Collanes, no. ¿En qué localidad está la cofradía Santa María de Sábada? En Lastres. Ah. Y en Asturias puede ser un insecto o un mirador de Candás, la formiga, el mirador de la formiga. Bueno. Pero visteis que no fue tan mal, al final quedaron ahí unas ya vamos poquitinas. Poco a poco os vamos sumando una por una. Oye, que parece que esto puede ser cuestión de entrenamiento y que cada día va un poquito mejor. Habrá que A mí mejorarlo. díceme que a lo mejor ya que estamos esperando para que suba un poquito más el bote, pero no, intentámoslo. A ver si va a ser eso y nos están engañando. Intentámoslo. Hasta mañana.